Y se está hablando últimamente mucho de esta nueva normalidad. Ya lo dijo tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ya la normalidad que existía prácticamente no va a existir, aunque sea en el corto plazo. Es por eso que estamos en comunicación vía Skype con Fabián Harari. Él es historiador, investigador y profesor universitario que nos va a estar hablando de este tema. Fabián, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Antes que nada te quiero preguntar esto, ¿de qué se trata esta nueva normalidad? ¿Cómo lo estaría tomando la sociedad argentina? Bueno, en realidad lo que se suele llamar la nueva normalidad es la apertura de la cuarentena. Lo que se llama en la Argentina la fase 5, ¿no? Que es la llamada nueva normalidad. Y aparentemente es, digamos, una vuelta a la circulación de todo el mundo con algunos cuidados. Que no vale la pena reiterar ahora por este medio, pero todo el mundo más o menos se imagina cuáles son, la distancia, Sí, el distanciamiento social, física, la higiene, ese tipo de cosas. Exactamente. Pero ¿cómo lo estaría tomando más que nada la sociedad argentina? No sabemos que somos latinos justamente, que nos gusta estar un poco más en cercanía con el otro. Claro, en realidad lo que se llama nueva normalidad en este contexto donde todavía no tenemos la vacuna y donde todavía el pico no pasó, es la estrategia Bolsonaro-Trump. Sí. Es decir, es la estrategia, vamos todo el mundo, salimos todos a la calle y que sea lo que Dios quiera. En parte estamos viendo cómo se empezó a flexibilizar la cuarentena en la capital federal y subió la curva. Estamos entre Capital Federal y Buenos Aires, alrededor de 450 infectados el día de hoy, Sí. con 10 muertos. Por lo tanto, la idea de la nueva normalidad es la idea de que la gente tiene que dejarse de embromar con el coronavirus y salir a trabajar. Claro. Y ahí hay obviamente una contradicción entre las necesidades políticas de Alberto Fernández y, digamos, las necesidades empresariales. Alberto Fernández utilizó la lucha contra la pandemia y la cuarentena para construir su capital político, construir lo que uno podría denominar el albertismo, que es algo diferente del kirchnerismo clásico. Entonces esta lucha le permitió a él aparecer como el gran líder de toda esta lucha, alguien que nos cuida. De hecho, él estableció una cuarentena muy anticipada con respecto al pico y con respecto al frío. Esa cuarentena anticipada obviamente le permitió aplanar una curva que todavía no había ascendido y aparecer efectivamente como el que nos cuidaba a todos y con todas las gestas nacionales. Es decir, quiere construir su imagen política. Esta construcción de su imagen política obviamente choca con una caída de la economía que es previa a la cuarentena. Y una economía que se viene desplomando desde antes, incluso desde el final desde el último gobierno de Cristina Kirchner, y la Argentina está, en términos económicos, en una situación, digamos, una especie de tormenta perfecta. Lo estaba antes de entrar en la pandemia. La pandemia lo que hace es, por un lado, someter más a la economía, desplomar más la economía, pero por el otro le permite tratar de ocultar, o le permite un ocultamiento de una situación que era previa. Sí. Por ejemplo, Alberto Fernández no tiene ningún plan económico. No hay ningún plan económico. Bueno, con toda esta pandemia, lo de Alberto, esta ausencia de plan económico, puede aparecer como normal. Fabián, ¿se vivió en algún otro momento de la historia algo similar a esto, esta pandemia, esta nueva normalidad? La cuestión es, yo no soy muy escéptico con esta idea de nueva normalidad. No creo que las cosas cambien demasiado. Creo que las cosas van a cambiar, más bien la post-pandemia, producto no de la nueva normalidad, sino de la normalidad. Es decir, de una crisis gigantesca que asola la economía mundial, que no se, digamos, que viene trabajando desde desde mediados de los 70, de los años 70, pero que tomó características cada vez más profundas a través de la crisis de las .com en el 2001 y la
crisis de la subprime en 2008 y que afecta particularmente a la Argentina, que viene en caída libre desde el año 2013, por lo menos con un estallido en el 2018, y ahora uno pensaba cuando uno vio el 2018, la famosa crisis que incluso el macrismo denominó la tormenta perfecta, uno pensaba que de allí era todo para adelante. Bueno, no, todavía había mucho más que recorrer y todavía hay mucho camino por recorrer. La Argentina está prácticamente al borde de un default. Acá le quieren decir un default soft o un default light o un default parcial, lo que sea, pero es default. Y una hiperinflación muy contenida. Con lo cual lo que estamos viendo es que la llamada nueva normalidad no va a existir, porque lo que va a venir en el mundo, en la Argentina particularmente, pero en el mundo, es un proceso de mucha convulsión social. En cuanto a la historia ha registrado, la historia de la humanidad ha registrado una cantidad de pestes importantes, una peste importante, una pandemia muy importante, la más importante de la historia mundial, que se recuerde o que se tenga registro, porque hay sospechas de pandemias muy importantes, pero no se tiene demasiado registro. Es la llamada la crisis del siglo XIV, que digamos más o menos acabó con lo que son entre 10 y 15 millones de personas, que para la época es una proporción muy muy grande de la población mundial y muy grande de la población europea. Fabián, te agradecemos la comunicación, nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Bueno, gracias. Hasta luego.